segundo tema que tenemos que ver son adicciones, por cuanto ustedes conocen que es un problema muy significativo a nivel social y está dentro de las entidades que manejan los médicos generales. Entonces, empezamos diciendo que se reconocen 3 vías causales en los que por lo menos los trastornos de personalidad o rasgos de personalidad representan un factor biológico importante. Es decir, se han identificado 3 caminos por los que habitualmente la gente se involucra en el consumo de drogas. Y claro, luego se genera dependencia y ya está enfermo. El primer mecanismo es la vía de la desinhibición del comportamiento. Esto trata más o menos de una persona que es tímida, ¿no? Como rasgo general, y descubre que tomando alcohol, ¿verdad?, se desinhibe y se vuelve muy extrovertida. Tan extrovertida que le gusta cuando funciona mientras está intoxicada con alcohol. Y cuando pasa el efecto de la vida media de esta sustancia, pues evidentemente vuelve a ser una misma retraída con déficit social y entonces pues toma más para estar más activa y por supuesto entra ya al círculo de la dependencia. Luego tenemos la vía de la reducción del estrés. Pues definitivamente algo que debe ver en esto a nivel molecular. Nosotros tenemos como que un condicionamiento genético para que la célula esté en reposo. De hecho, estábamos hablando hace poco de la bomba de sodio. Su función es exactamente sacar el sodio que ingresa, hacer trabajar a la célula, a generar potencial de acción y a despolarizar la membrana. El estrés, ¿verdad? Una vez que el individuo consume alcohol, o marihuana, o cocaína, pues el mecanismo de acción de las drogas, prácticamente de la gran mayoría de drogas, por eso que las benzodiazepinas se consideran sustancias que generan adicción y son controladas en su venta con una receta especial, es porque generan hiperpolarización. Y me gustó mucho hacer énfasis cuando estamos hablando del mecanismo de acción de las benzodiazepinas, para que entiendan ustedes que al final, por una o por otra vía, la mayoría de drogas, cocaína, opiáceos, marihuana, alcohol, lo que provocan es una hiperpolarización, que en último término representa un bloqueo de la excitabilidad neuronal, es decir, un reposo extremo y por consiguiente una falta de generación de potenciales de acción. La hiperpolarización, por supuesto, lleva a la sedación, a la hipnosis, es decir, induce al paciente, ¿no? Son hipnoinductores y producen sueño. Y por supuesto el insomnio es una de las entidades que los psiquiatras más solucionamos en la consulta. Por tanto, es imperioso que ustedes aprendan a manejar bien estos fármacos. Y finalmente la vía de la sensibilidad a la recompensa. Quiere decir, si nosotros preguntáramos ¿qué preferimos más? ¿No? ¿Qué nos gusta? ¿Qué preferimos más? ¿El placer o el dolor? Pues obviamente es obvio que la mayoría absoluta pues va a preferir el placer, salvo pues excepciones como algunas entidades del famoso sadomasoquismo, por ejemplo, pero son excepciones. Entonces, estas 3 vías se han definido como agentes causales. Casi toda la gente que se involucra en el consumo de drogas se explica por una de estas grandes vías.
Entonces, para hablar de drogodependencia y entender bien el mecanismo, tenemos que recordar esta diapositiva que la estudiamos en el primer parcial y que además le hemos venido dándole algunos mensajes pedagógicos a propósito de tal o cual tema. Siempre, ¿no? Es una membrana celular, bueno, polarizada, es decir, hay dos polos. Se nota claramente que el polo negativo está dentro y el polo positivo está afuera, ¿verdad? Y claro, se dice que el potencial de reposo es de menos 70 milivoltios. Sabemos que en el cerebro definitivamente el promedio predomina más un potencial de reposo de menos 65 milivoltios, pero hay zonas del cerebro que llegan a menos 40 milivoltios y otras que suben incluso a menos 80, ¿no? En el rango. Pero el promedio, el potencial de reposo del sistema nervioso es de menos 65 milivoltios. Y bueno, aquí está la bomba de sodio y potasio, intermedio de esas tres estructuras proteicas. En rojo está representado el canal de sodio casualmente, y en ese color morado está representado el canal de potasio. Nos está indicando esa diapositiva que efectivamente el sodio está, pues, categóricamente provocando la polarización positiva al exterior de la membrana. Y estamos viendo que el potasio, que es también un ion con carga positiva, ¿verdad?, tiene la propiedad de que sus canales, los canales de potasio, están abiertos. Por tanto, el potasio tiene un paso fugaz al interior de la célula, porque efectivamente para que nosotros tengamos un potencial de reposo con carga negativa dentro, el potasio, que es positivo, no puede estar dentro. Recuerden ustedes que la bomba de sodio saca sodio del interior de la célula, pero mete potasio. Pero ese potasio no se queda en el interior de la célula, porque obviamente ustedes ven que los canales de potasio están abiertos. Algunas moléculas que se utilizan en los psicofármacos lo que la provocan es el cierre de los canales de potasio, o estimulan más, sobre todo las drogas. Algunas drogas, que vamos a ver, los opiáceos por ejemplo, estimulan más la apertura de los canales de potasio, de tal manera que garantiza con mayor precisión que dentro de la célula estemos relajados, estemos con un potencial de reposo negativo. Por tanto, esta proteína, la bomba de sodio y potasio, que como sabemos nosotros saca sodio pero ingresa potasio, lo que está buscando esta estructura proteica sin duda es que la célula se mantenga negativa dentro. Está buscando que definitivamente la carga negativa sea la que predomine en las constantes fisiológicas del sistema nervioso. El mecanismo clásico de alteración de esta realidad implica, por supuesto, la entrada del ion sodio, como hemos dicho, que va a despolarizar. Pero luego, inmediatamente la bomba de sodio y potasio actúa, sacando ese sodio. Por eso hay una corriente importante que defiende la hipótesis de que nosotros estamos condicionados genéticamente a estar en reposo, por supuesto. Y por eso las drogas, que como insistimos, el mecanismo de acción prácticamente es que lleva a las células del sistema nervioso a un estado de hiperpolarización. Entonces, esto es la realidad. Este es un axón con carga negativa adentro y carga positiva afuera. Está en reposo. Y luego vemos en reposo arriba. En la intermedia notamos que ese axón ha ingresado sodio, ya despolarizado la membrana. Pero luego en la inferior vemos que ha actuado la bomba de sodio y ha sacado el sodio de tal manera que repolariza la membrana.
y no nos olvidemos del fenómeno de hiperpolarización. Es decir, sobre esta realidad, una célula con carga negativa dentro, con potencial de reposo específico, en vez de que entre un ion con carga positiva, entra un ion con carga negativa como el cloro, mecanismo de acción de la benzodiazepina, y en definitiva lo que hace es hiperpolarizar. Y cuando hiperpolarizamos, insistimos, logramos ansiolisis, logramos sedación, nos da sueño, y por supuesto también las benzodiazepinas, por ejemplo, son anticonvulsivantes. Así que tenemos que recordar estos dos conceptos macros, dos posibilidades. Una vez que un neurotransmisor se une al receptor postsináptico, este puede generar un potencial postsináptico excitatorio o puede generar un potencial postsináptico inhibitorio. Tenemos que recordar también aquí la interacción de la cascada de segundos mensajeros. Médicos, no nos podemos olvidar nunca de este fenómeno biológico, porque es la base de la fisiología de prácticamente todos los órganos y sistemas. Y por supuesto, el mecanismo de acción de los fármacos, sobre todo el sistema nervioso, interviene allí. El potencial postsináptico inhibitorio, ¿verdad?, con efectos inhibidores generados por una hiperpolarización, por una salida masiva de potasio, por una entrada masiva de iones cloro, y por supuesto se detiene la transmisión del impulso nervioso. Entramos en relajación. Esta diapositiva nos enseña lo que acá en lila es un receptor metautrópico, que quiere decir un receptor que está ligado a proteína G, y inmediatamente al lado un receptor ionotrópico, es decir, un receptor que interactúa con un canal que abre o que cierra, ¿verdad? Recordemos que una vez que el neurotransmisor se une al receptor metautrópico o la molécula farmacológica, inmediatamente la proteína G es la que determina si el potencial postsináptico lo hacemos excitatorio o si el potencial postsináptico lo hacemos inhibitorio, porque existe la proteína G excitadora y la proteína G inhibidora. Recordemos que la importancia de que el neurotransmisor se una al receptor estriba que la proteína G se activa y de esa manera puede estimular al cuarto elemento, que es la famosa enzima adenilatocisclasa. Y sabemos que la enzima adenilatocisclasa tiene como función simplemente sintetizar AMP cíclico. Cuando se activa la adenilatocisclasa, sintetiza AMP cíclico, el segundo mensajero. Pero si el potencial postsináptico es inhibitorio, si se activa la proteína G inhibitoria, simplemente no se produce la síntesis de la AMP cíclico. Las constantes fisiológicas determinan si la célula requiere AMP cíclico, el segundo mensajero, para tal o cual función, pues por supuesto activará la proteína G estimuladora. Pero si lo que necesitamos es frenar una retroalimentación, feedback, pues la que va a actuar es la proteína G inhibitoria. Por ejemplo, en las vías dopaminérgicas, nosotros sabemos que existen 5 tipos de receptores, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Pero estos 5 tipos de receptores están concentrados en 2 grupos. El receptor D1 con el D5 son receptores que interactúan con una proteína G estimuladora, y el famoso receptor D2, que es el que hemos trabajado en todos los mecanismos de acción de los antipsicóticos, que decimos que es antagonista. Los antipsicóticos son antagonistas y bloquean el receptor D2. Pues este es un receptor
que genera un potencial prosináptico inhibitorio, porque interactúa con proteína G inhibitoria. Entonces, ahí vamos entendiendo el fenómeno de las adicciones, porque si es inhibitorio, estamos hablando que genera hiperpolarización y por tanto, una de las cosas que los adictos los hace adictos es casualmente el estado de relajación que lleva el consumo de una sustancia adictiva. Y entonces, aquí los famosos componentes del complejo cuaternario, neurotransmisor, receptor, proteína G y adeninato ciclasa. De esa manera comienza a estructurarse el complejo secundario, terciario y finalmente el cuaternario. Y como ustedes ven allí en amarillo, está ya el AMP cíclico sintetizado. Quiere decir que esa fue una proteína G excitatoria que activó la función de la adenato ciclasa de sintetizar el AMP cíclico. Y una vez que está el AMP cíclico, vemos que intracelularmente tenemos estas famosas proteínas también, las proteinquinasas, que tienen, como sabemos, una función, ¿verdad? Están cargadas de fósforo, y el fósforo es vital para que se cumpla el fenómeno de la transcripción génica. Recuerden ustedes que el factor de transcripción que va a fotocopiar una secuencia de nucleótidos de un determinado gen, pues simple y sencillamente se activa por el fósforo que le brinda la proteína quinasa intracitoplasmática, aun cuando el factor de transcripción está dentro del núcleo. En la primera enzima de adenato ciclasa, nosotros observamos que está inactiva. Esta proteína quinasa está inactiva. Acá el AMP cíclico, ¿verdad?, está trabajando, cumpliendo su rol, ¿verdad?, y está sacando radicales para que finalmente se active la adenato ciclasa, que en esa tercera imagen vemos que está simulando, ¿no? El profesor está magistral en la enseñanza de estos fenómenos tan complejos. Hace como que si tuviera un arco con flecha, y la flecha es el fósforo, de tal manera que fosforila el factor de transcripción, activa el factor de transcripción, y este factor de transcripción, como vemos, es el que permite la transcripción génica, la síntesis del RNA mensajero. Recordemos que efectivamente la transcripción génica no es sino síntesis del RNA mensajero que lleva una codificación específica que luego va a ser traducida en el ribosoma en el proceso denominado traducción y se sintetiza la proteína que necesita la célula para su función, que puede ser un receptor, que puede ser la bomba de sodio, que puede ser el canal iónico, en definitiva casi todas las moléculas que intervienen en la fisiología celular. Y esto es importante porque al final lo que vamos a ver que las drogas de tendencia comienzan a alterar estos fenómenos. Recuérdense ustedes que incluso cuando existe la unión del neurotransmisor con su receptor metabotrópico y existe una proteína G estimuladora que provoca que la adeninato ciclasa forme AMP cíclico y este interactúe con la proteína quinasa para que el factor de transcripción pueda activar o expresar un gen. Hay una proteína muy importante que es la denominada el factor neurotrófico derivado del cerebro. Pues este es un factor protector de la vida neuronal. Los estudios demuestran que cuando se altera este proceso, cuando definitivamente, como sucede con las drogas, que comienzan pues, básicamente a inhibir esta síntesis de AMP cíclico y por tanto detener la cadena de segundo
al no sintetizarse el factor neurotrófico derivado del cerebro, pues hay apoptosis. Eso quiere decir muerte celular. Y esa es una realidad en esta enfermedad de la drogodependencia. Por tanto, esta diapositiva la hemos trabajado también a lo largo del curso. De hecho, está en mi perfil, ¿verdad? Porque es la esencia de la medicina. Yo quisiera pedir a la señorita Orrego que por favor nos la lea para entenderla mejor. Es el modelo integrador etiopatogénico. La combinación de genes, comportamientos, factores sociales producen una retroalimentación cerebral que lleva a una modificación de la expresión de los genes y por consiguiente de la función de las células nerviosas. ¿Qué quiere decir eso? Porque efectivamente, si se altera la función celular, tenemos fisiopatología y tenemos síntomas y signos. Caplanizado también lo dicen de una manera distinta. ¿Podría ayudarnos otra vez? La genética juega un papel preponderante en la vulnerabilidad a ser adictos, 60%, al mismo tiempo que la exposición repetida a drogas de abuso modifica la expresión genética cerebral. Sí, lo que decía antes, ahora con más precisión. Hay una vulnerabilidad a ser adicto. Si nosotros tenemos el gen de la adicción y probamos drogas, tenemos muchas más posibilidades de desarrollar una dependencia que una persona que no tenga gen. Entonces, a la larga, esto es genético, esto es fisiología, esto es biología molecular y es también filosofía. Miren ustedes, aquí esta diapositiva nos recuerda las vías dopaminérgicas, sabemos que son 4. En el tema de la psicosis nos interesaban las 4, pero en el tema de las adicciones, básicamente nos interesa la vía mesolímbica, particularmente el circuito mesoaccumbens, que va de mesencéfalo, área tegmental ventral, al núcleo accumbens del sistema límbico, y la vía mesocortical, ¿verdad? Las mismas vías que están involucradas en los síntomas positivos de la esquizofrenia, de la psicosis y en los síntomas negativos. Por eso es que en el mundo ha comenzado a generarse el concepto de patología dual, porque en la esquizofrenia están implicadas estas dos vías, porque en las adicciones están implicadas estas dos vías, y la coexistencia de psicosis con adicciones, es decir, dos enfermedades en una misma persona, se llama patología dual y ya es prácticamente una subespecialidad de la psiquiatría. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que entender que esa vía está allí no para las drogas. La vía mesolímbica o mesoaccumbens es conocida también como el circuito de la recompensa o el circuito del placer, ¿verdad? Está allí para garantizar la supervivencia cotidiana del hombre. Y está allí para garantizar que no nos extingamos como especie animal. Porque el placer de alimentarse, de satisfacer el hambre, ¿verdad?, es único y motiva nuestras conductas a buscar comida, por supuesto. Y claro, la esencia fisiológica es muy interesante. Liberación masiva de dopamina del área tegmental ventral, y nosotros tenemos allí, o sea, mientras comemos, el fenómeno de placer, el mismo placer que tenemos nosotros garantizando la nutrición y haciendo posible que las células, cada célula de toda la economía humana, de los miles de millones de células del cuerpo, tenga su aporte nutricional. Pero además también con el placer del sexo estamos
garantizando la perpetuación de la especie. Esa vía mesoaccumbens, esa vía del placer que está hecho para eso, en donde el máximo placer sin duda es lo sexual y la alimentación, 10 sobre 10, esa es la vía que es tomada, invadida por las drogas. Y sucede que, con una gran diferencia, la intensidad del placer por drogas para el cerebro es desconocida porque es mucho más potente que la fisiológica que conoce al alimentarse o tener sexo. Por tanto, todos sabemos cómo los adictos finalmente centran su mundo en la búsqueda de conseguir sustancias. Tanto es así que es muy famoso este experimento de laboratorio. Una ratita que aplasta una palanca y le cae comida. La del lado derecho. Le cae comida. Solo existe esa palanquita. Luego en el estudio le ponen otra palanquita y cuando la aplasta le cae cocaína. ¿Qué es lo que pasa? Se olvida de la comida. Solo aplasta la de la cocaína hasta que muere. Entonces, eso, pues, claro, la vía mesocortical de valor frontal, que no la tiene la ratita, y que bueno, también muchos adictos, en algún sentido pasa lo mismo, porque a nosotros nos protege las capacidades cognitivas, raciocinio, uso práctico, conversión, inteligencia, que están en el lóbulo frontal, personalidad, y que bueno, en algún momento al adicto le comienza a decir ya no más, y comienza el fenómeno entonces de la rehabilitación y la recuperación. Pero esto está claro, las drogas se toman la carretera mesolímbica, mesoaccumbens, y definitivamente la motivación conductual que generan las propiedades dopaminérgicas ahora se centrarán, como la ratita, solamente en obtener nuevas dosis de drogas. Entonces, estamos hablando de adicciones y teníamos que entrar necesariamente a estos conceptos previos. Hay conceptos como ¿qué mismo es una droga? Pues ese concepto viejo no sirve, ¿no? Porque es una sustancia que ingresada al organismo provoca una variación fisiológica. En ese sentido, desde la aspirina, un medicamento, un psicofármaco no psicofarmacológico, es droga. De hecho, en algunos países a la mayoría le dicen droga. Pero bueno, luego vienen los conceptos de drogas legales e ilegales, que nos demoraría mucho y nos quitaría el mensaje pedagógico que yo quiero traer acá. Porque hablar de adicciones posiblemente sería para un semestre entero. Pero obviamente nosotros hemos creído que conociendo la adicción más poderosa que existe, es la adicción a los opiáceos. Pues los opiáceos son analgésicos, son fármacos que se descubrieron para controlar el peor síntoma para muchos, que es el dolor. Y ya vimos nosotros cómo desde la filogenética nosotros estamos condicionados para buscar el placer y evitar el dolor. Lastimosamente, estos fármacos opiáceos no solamente trabajan en las vías que transmiten el dolor, bloqueando la transmisión del dolor, sino también activan el circuito de recompensa y provocan los fenómenos del éxtasis, de la euforia, del placer relacionado con el consumo de sustancias. En ese cuadro vemos entonces la clasificación de los opiáceos en agonistas puros, mixtos, agonistas antagonistas, antagonistas puros. Se trata más bien ahora de conocer en esencia la nobleza de estos productos, es decir, la parte positiva, el mecanismo de acción de estos fármacos desde el punto de vista positivo para lo que han hecho en medicina, para se percibe el dolor.
Normalmente el cerebro responde, como ustedes saben, con las famosas vías descendentes. Pues resulta que las vías descendentes del dolor no son más que los circuitos de nuestros opiáceos endógenos. Pues nosotros tenemos opiáceos endógenos, encefalina, endorfina, ¿verdad? Que tienen propiedades analgésicas. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, por un lado estas vías se anatomozan con la vía sensitiva que asciende y transmite la sensación de dolor. Y esa es una primera forma de atenuar el dolor. Y luego, recuerden ustedes el famoso locus ceruleus en protuberancia, la fábrica de la noradrenalina. La noradrenalina está vinculada con la experiencia dolorosa. Y claro, los circuitos de estas vías descendentes opioides están provocando una especie de freno a la liberación de noradrenalina en la protuberancia. Qué interesante. Por eso son analgésicos, endógenos. El neurotransmisor central que participa en el dolor y también en la ansiedad, ya lo sabemos, es la noradrenalina. Y si nosotros tenemos un circuito analgésico endógeno que ante un influjo cualquiera que amenace con dolor, por ejemplo el que está sentado mucho tiempo, nosotros nos movemos a los 3-4 minutos de alguna forma, pero desde el primer momento está la náusea. No sentimos el dolor, casualmente porque al activarse este circuito endógeno frena la liberación de noradrenalina y definitivamente no tenemos sensación de dolor. Pero eso es simplemente una primera barrera de defensa del organismo, ¿no? Que al final es muy largo. Pero luego miren lo que sucede. Lo más importante es que estas vías descendentes, sobre todo noradrenérgicas, como ustedes van, llegan al sitio periférico de la lesión. Y llegan al sitio, sobre todo los circuitos opiáceos endógenos, para provocar un fenómeno que quiere decir la inhibición de la síntesis de estos neurotransmisores que transmiten el dolor. ¿Qué les parece? Entonces se activa el sistema opiáceo endógeno y por un lado provoca una atenuación en la vía sensitiva que está transmitiendo el dolor. Pero por otro lado está provocando un bloqueo de la síntesis de sustancias P, de vitaminas, de adrenalina, de traquinina, que son las que transmiten el dolor. Entonces ya no hay quien transmita el dolor. Y de esa manera, pues, fármacos opiáceos, como el sosegón, la pentazocina, el propio tramadol, que es un opiáceo, funcionan como analgésicos y nos ayudan en el trabajo de controlar el dolor. Pero ese efecto positivo de esta sustancia se ve lastimosamente, pues, pervertido por esta realidad. Por esta realidad. Acá tenemos una sinapsis fisiológica normal. Una sinapsis normal. ¿De acuerdo? Vemos la presencia de una tercera neurona, una interneurona, que casi siempre, sabemos nosotros, es reguladora, moduladora. Esta tercera neurona, miren ustedes, tiene GABA como el neurotransmisor principal, inhibitorio, que cuando trabaja
lo que produce es una inhibición de la liberación de dopamina. Este es un circuito dopaminérgico. Y estamos viendo que la dopamina se libera en tanto en cuanto las constantes fisiológicas lo requieran. Y por supuesto, quien modula y frena la liberación es el GABA. Entonces, esta neurona GABAérgica tiene una importante función, por supuesto, en la fisiología del sistema nervioso. Pero vemos que las neuronas GABAérgicas, interneuronas, tienen heteroreceptores opiáceos. Tenemos receptores opiáceos, tenemos opiáceos endógenos, tenemos receptores opiáceos, particularmente el receptor mu. Acá, esta es la sinapsis fisiológica. Pensa, hay placer, hay relajación, hay euforia, pero también hay alucinaciones, y algunas drogas son alucinógenas. Otras provocan ideas delirantes, francas, la famosa paranoia de los cocainómanos. Entonces, estábamos acá en que este sustrato anatómico, que está hecho con un propósito benigno de calmar el dolor, es contaminado porque lastimosamente la presencia de receptores opiáceos en las neuronas GABAérgicas que inhiben la liberación de dopamina en la vía mesoacúmbens, la vía de la recompensa, pues provocan una inhibición de la inhibición y terminan provocando una descarga masiva de dopamina. Y hablar de adicción, francamente, lo que es hablar de liberación de dopamina masivamente en la vía mesoacúmbens. El problema está, esta diapositiva es muy interesante, ¿eh? Nos enseña bien claro. Llega el opioide endógeno o exógeno, es decir, natural o de abuso. Llega la encefalina o la heroína y activa una proteína G inhibitoria. Ese es el primer mecanismo de acción. Ya sabemos nosotros que si hay activación de la proteína G inhibitoria, ¿qué pasa? Pues la adilatorciclasa no sintetiza el principio y por tanto se detiene la cascada de segundo, tercero, cuarto mensajeros que termina en la síntesis de proteínas, es decir, que hace trabajar a la célula. Pero adicionalmente está bloqueando la entrada de calcio. Pero ese es otro mecanismo que mucha gente lo minimiza. Nosotros tenemos que darle mayor importancia. Porque recuérdense ustedes en las clases de sinapsis fisiológica, la entrada de calcio es la que determina que la vesícula sináptica se una a la membrana presináptica, se fusione en su membrana por exocitosis y se libere el neurotransmisor. Si no entra calcio, pues esto no acontece. Y es prácticamente el mecanismo que decíamos nosotros, como en el tejido, donde está la noxa y donde están pues sintetizando los neurotransmisores que transmiten el dolor, pues este es el mecanismo por lo que los circuitos opiáceos endógenos provocan que se inhiba, que se bloquee la síntesis de los neurotransmisores que transmiten el dolor. Y si no están estos neurotransmisores, pues ya no hay dolor. Pero además de la entrada de calcio, que la bloquea, miren ustedes, abren los canales de potasio. Y al abrir los canales de potasio, ¿qué estamos logrando? ¿Se acuerdan? Hiperpolarización, relajación, sedación, sueño. Entonces, hemos un poco ya estacionado, entendido el mecanismo de acción de los opiáceos
Esta acá es el de la cocaína, acuérdense. Acá normal, allá patológica. Vean ustedes cómo la cocaína lo que hace es bloquear la recaptura de la dopamina y por tanto esta se acumula en la red sináptica. Es decir, provoca que las concentraciones de dopamina en la vía mesoaccumbens de la recompensa pues sean por otra vía, igual que lo que pasaba con la heroína, ¿verdad? Estén hiper concentradas. Entonces, doctores, nosotros hemos creído conveniente conocer esta realidad, porque conociendo esta adicción, que es la más compleja, pues es la que más llama la atención, ya vamos a hablar por qué. Para terminar esta parte, solamente miren, acá arriba lo que tenemos es una sinapsis en el locus coeruleus y vemos que la liberación de noradrenalina, esto es importante, vemos que la liberación de noradrenalina está siendo frenada por los opiáceos endógenos. O sea, una vez que se constituyen las vías desde la corteza cerebral, desde vías subcorticales, las que llegan al núcleo de la protuberancia, el locus coeruleus, donde se sintetiza la noradrenalina, estos circuitos opiáceos endógenos, lo que constituyen es, al igual que lo que pasaba con el GABA en la dopaminérgica, es una inhibición tónica, es un freno. Entonces los opiáceos están regulando. Cuando se necesita noradrenalina, pues permite que ésta se libere, pero cuando no la necesita, pues, por supuesto, frena más. Los opiáceos endógenos entonces trabajan así. Allá opiáceos endógenos, acá está representando con una X, si se fijan, que los opiáceos endógenos se han bloqueado, que ya no se sintetizan los opiáceos endógenos. ¿Por qué hace eso el cerebro? Pues obviamente porque ha entrado heroína, que es un opiáceo exógeno, con una potencia mucho más significativa que el opiáceo endógeno. Y en consecuencia, ¿qué dice el cerebro? Retroalimentación, feedback, wow, ya no necesito encefalitas, endorfinas, tengo esta sustancia y bloquea, yo creo que no ha existido el término más específico para llegar a esta parte de la neurofisiología y de la neurobiología en la fisiopatología de las adicciones, pero es un freno poderoso, el papá de los frenos. Y francamente, como ustedes ven, se bloquea. Y los opiáceos exógenos comandan la fisiología, con una diferencia. Esta es una inhibición tónica, fisiológica. Esta es una inhibición mucho más fuerte. Ven acá, ha liberado 2 moléculas de noradrenalina para ejemplificar la inhibición tónica del opiáceo endógeno. Acá, una. Es decir, es un freno más fuerte. Y acá, vean ustedes, comienzan los receptores a mostrar esta regulación al alza. Acá hay 2, acá hay 3, ¿verdad? Se vuelven más receptores y por último tiene mayor sensibilidad por el neurotransmisor. ¿Y acá qué ha pasado? Ya el adicto ha vendido todo, se le ha robado todo a la mamá, ¿verdad? Ha perdido el trabajo, sus 2 novias, todo. Y dice, no, pues ahora sí, ya voy a dejar de consumir esto. Y efectivamente, deja de consumir. Sucede entonces que ya no hay el opiáceo
opiáceo exógeno y que el cerebro ha bloqueado la síntesis de los endógenos. Se acaba la vida media del exógeno, ya no hay en la circulación y por tanto tampoco hay el endógeno. El resultado es que no hay quien inhiba y frene la liberación de noradrenalina, que en cambio acá pues ya se libera masivamente, y esa es el neurotransmisor del dolor. Algún rato ustedes van a ver, y una vez que ya hay el descontrol, viene el famoso síndrome de abstinencia al opiáceo, el famoso SAO. Y de los cuadros más importantes que nosotros tenemos en las clínicas de adicciones y en las consultas, más que la abstinencia de la marihuana, de la cocaína, la abstinencia verdadera es al opiáceo. Esto es un poco más el mecanismo de acción, y ahí están los síntomas. A ver si me ayuda Sandarriaga a leer los síntomas del síndrome de abstinencia. Mialgias, artralgias, contracturas musculares, dolor óseo, dolor abdominal. Dolor. Ustedes van a ver un paciente con el síndrome de abstinencia que le duele todo y se entiende, porque está bloqueada la síntesis de los analgésicos naturales. Y luego, Diaforesis, dificultad respiratoria, taquicardia, hipertensión, temblor, irritabilidad, agitación motora, anorexia e insomnio. activación simpática. Ya sabemos, noradrenalina, y es del trastorno de ansiedad que acabamos de ver, de estudiar, pues es una crisis de ansiedad. Y finalmente síntomas somáticos, vómito, fiebre, frío, etc. En fin, el tratamiento de esto es utilizar otro opiáceo, que de desgracia existe, que tiene la propiedad de las dos funciones que tienen los opiáceos, de trabajar en la vía del dolor y en el circuito de la recompensa. La metadona es un opiáceo que definitivamente no trabaja en el circuito de la recompensa. Es decir, le damos un tratamiento para que controle el síndrome de abstinencia, sobre todo el dolor, ¿verdad? Sin que provocar la sensación de éxtasis, los síntomas eufóricos, placenteros de la droga. Y eso es bastante, ¿no? En nuestro país no hay metadona, y en Europa, pues, cada adicto le cuesta al Estado cerca de 40.000 euros anuales. Acá, los políticos dicen que sufra, que libera todo para que aprenda y deje de consumir. En Europa, esa inversión se llama política de reducción de daño. Estuve haciendo mi subespecialidad allá, compraba el periódico, no hay esas noticias de asalto, de muerte, de violencia. La política de reducción de daño es inversión en salud. Doctores, esto de las drogodependencias nos pasaríamos hablando mucho. Esto ya lo hemos hablado en el mecanismo de acción. Este es un ejemplo de un tratamiento de lo que hacemos acá: levomepromacina, mirtazapina, quetiapina, que ya hemos visto su mecanismo de acción. No tenemos metadona para tratar estos cuadros y lo tratamos así. Pero lo importante es que ustedes entiendan que el mecanismo de acción de estos antipsicóticos que usamos para tratar las adicciones es que tienen este efecto sobre el receptor H1. Otra de las vías que tiene la fisiología del sistema nervioso para provocar sueño es la histamina. Y entonces, cuando no hay histamina, pues hay sueño. Los antagonistas H1 provocan sueño. Y ahí está la levomepromacina como antipsicótico. También la quetiapina,
¿verdad? Y la mirtazapina, que además también es antagonista 5-HT2A y 5-HT2C, otra vía indirecta de provocar ansiolisis. Y en el síndrome de abstinencia vemos la importancia de calmar la ansiedad. Esta es quetiapina, con un efecto importante sobre el receptor H1, pero vean ustedes que trabaja en algunos receptores. Y claro, entonces, desde el país tenemos la buprenorfina. Este es un agonista parcial. La metadona es una agonista total. Es decir, hace lo que hace la morfina en la hiperpolarización. Pero los agonistas parciales, recuerden ustedes, están en intermedio entre el antagonismo y el agonismo puro. Es decir, allí hay una pequeña síntesis de efecto cíclico, pues que ayuda poco a poco a la desintoxicación de aquí hay en parche, ¿no? Prastec, 20 miligramos. Y bueno, lo otro ya es un poco más teoría. Esta diapositiva la he puesto a propósito porque nosotros estamos viendo que era adolescente. La señora Herrera dice que ya yo estoy viejo, dice. Desde hace más de 30 años, de verdad. Se decía que el cerebro no se conocía, que apenas se conocía el 2% del cerebro, y era verdad. Era una cosa misteriosa, no sabíamos qué pasaba ahí, pero luego con el desarrollo de las imágenes, de la neurociencia en general, ya sabemos lo que pasa. Y antes, por esos años, 1980, 85, cuando ustedes no nacían, pensábamos que era imposible que una bacteria esté en el estómago, porque todos los estudios demuestran que cuando cae una bacteria ahí, entra a la caldera, es una cremación que se le hace al bicho. El ácido clorhídrico. Era imposible creer que hay una bacteria, y la historia de cómo se descubrió el Helicobacter pylori es muy hermosa. Pero luego también se pensaba que jamás se iba a descifrar el código genético. Ustedes también vieron eso. Y hoy podemos decir que ya conocemos por lo menos más de la mitad de la fisiología cerebral. Y que a futuro nosotros estamos convencidos que vamos a sacar el estigma de la peligrosidad del enfermo mental. El loco más loco, ¿verdad?, tiene intervención farmacológica conociendo el mecanismo de acción. Así que sí es peligroso el enfermo mental, el adicto. Peor el enfermo dual, esquizofrénico, heroinómano, qué sé yo. Pero sin tratamiento. Con tratamiento es gente que puede rehabilitarse. Y aspiramos también alguna vez tener acá la inversión en salud. Se crearon los CETAR, bueno, ese es otro cuento más político donde lo vamos a topar ahora. Y esta es la esencia de la psiquiatría, ya como última diapositiva, muchachos. Fármacos, receptores. ¿Cuándo es antagonista un fármaco? ¿Cuándo es antagonista en un receptor, en otro receptor? Pero no son muchos. Esta diapositiva les traje a propósito para que vean cómo se están manejando ahora las nuevas novedades. Ahora se sabe que el receptor 5-HT2C en la corteza cerebral también reduce la activación noradrenérgica y dopaminérgica prefrontal por la misma vía interneuronal de la bahía. Por eso es que los fármacos antipsicóticos que tienen esta propiedad de ser antagonistas 5-HT2C mejoran los síntomas negativos. Y claro, aquí está, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Patología dual grave sin tratamiento. Peligroso o rampo. El mismo paciente bajo el tratamiento con psicofármacos. Entonces, jóvenes, el mensaje es ese.